buenas tardes, Psicovoce. Hoy tenemos una invitada especial. Ella está con nosotros y es María Alejandra Castro. María Alejandra, gracias y bienvenida por estar en Psicovoces. Muchas gracias, un placer estar aquí. María, ¿me puedes hablar un poquito de tu formación profesional, dónde estudiaste, qué haces, a qué te dedicas? Claro que sí. Yo soy psicóloga clínica, también organizacional. Estudié psicología en Bogotá, Colombia. Luego me fui un año a Italia, a Bolonia. En esa universidad hice un año de psicología clínica. Luego me fui a Salamanca, estudié neurociencias y además psicoanálisis clínico como máster. Ahora estoy terminando el doctorado en neurociencias y ejerzo como psicoterapeuta, docente. Además, como psicóloga organizacional, aporto a todo el tema de selección, de desarrollo, bienestar, talleres de inteligencia emocional, motivación, todo lo relacionado con el bienestar en las organizaciones, psicoterapia y docencia. Qué currículo, qué formación más bella. Hemos compartido con algunos likes, algunas informaciones a través de toda la pandemia y de verdad ha sido un honor poder compartir toda esta información con nuestros psico-oyentes. María Alejandra, de verdad que es toda una profesional y nosotros feliz de tenerte en Psicovoce para psicoeducar a nuestra población. Hoy es un tema muy, pero muy interesante cuando hablamos de la importancia de la inteligencia emocional en nuestro trabajo, en las organizaciones, porque cuántas personas hemos visto que son muy inteligentes, a lo que se llama tener un CI muy alto, se graduaron con honores, ocupan el cargo más grande dentro de las empresas, pero siempre decimos, falta algo. A esa persona le falta algo. ¿Cómo se maneja ante situaciones difíciles? ¿Qué respuesta le da a sus empleados? ¿Qué hace para que su empleado sea mejor? Qué importante tenerte aquí, hablar del tema sobre la inteligencia emocional en las organizaciones. Sí, es un tema muy importante por lo que tú estabas mencionando. Todos conocemos la inteligencia relacionada con el coeficiente intelectual, que normalmente está vinculada con la parte matemática, lógica, un Sí. poco el lenguaje, quizá cultura general, de repente también con manipular objetos y organización espacial, pero no más. Hasta ahí es como lo Sí. que la gente suele conocer. Cuando se comenzó a hablar del tema, las personas de la inteligencia emocional, cuando salió a la luz, las personas siempre relacionan, especialmente yo, comenzamos a relacionar aquel, imaginar de una vez aquella persona que era súper, súper inteligente en las aulas, pero de una manera u otra era muy inteligente, pero tú veías que le faltaba algo, como cómo se relacionaban con sus compañeros, la mantenían o se mantenía de una manera, allá están los inteligentes, aquí están los que son menos inteligentes, y lo clasificaban, y lo hemos visto, así también muchas veces lo vemos en las empresas. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad con la que contamos para expresar nuestras emociones, además para regularlas y para interactuar con el otro de una manera asertiva. Importante con el otro, pero también con nosotros mismos, porque a veces se nos olvida que nosotros estamos relacionándonos con nosotros todo el tiempo. Entonces, la idea es que seamos asertivos con el otro, con nosotros, también con el mundo. Eso también implica ver cuál es nuestro impacto social, qué es lo que estamos generando. Excelente. Ahora bien, cuando hablamos de emociones, ¿a qué nos referimos? Bueno, las emociones son todas aquellas reacciones subjetivas que tienen que ver tanto con la parte biológica como con la parte conductual. Y ahora lo explico como en palabras que Sí. todos puedan entender. Resulta que cuando nos emocionamos, todos sentimos algo en nuestro cuerpo. Entonces, ese algo puede ser como un hormigueo, como que se abran más nuestros ojos, como que temblemos, sentimos siempre algo en nuestro cuerpo. Pero además después reaccionamos. ¿Por qué? Porque le ponemos nuestra mente y reaccionamos pensando, porque a través del pensamiento es como empezamos a comunicarnos con nosotros mismos y empezamos a generar pues las conductas. Entonces las emociones son eso, dos partes, una biológica y una que tiene que ver como
con cómo nos comportamos. ¿Qué pasa? La parte biológica nunca la vamos a poder controlar por completo, ¿verdad? Porque es parte de nuestra anatomía. Exacto, es parte de nosotros. Entonces, si, por ejemplo, de repente aquí apagaran las luces y sonara algo súper duro, pues nos sorprendemos y luego nos da miedo. Y eso no lo podemos evitar, sentirlo en nuestro cuerpo, de repente encogernos o tener alguna reacción. Pero si después nos damos cuenta, se fue la luz solamente, quizá nos tranquilizamos y ya tenemos una reacción diferente. ¿Por qué se debe que en el mismo espacio y el mismo ser humano, que quizás hay reacciones distintas ante situaciones que pasan en el ambiente? Bueno, porque cada ser humano viene de unos padres, abuelos distintos, ¿verdad? Correcto, Entonces, sí. la genética es diferente en cada uno de nosotros. Nosotros estamos compuestos por dos cosas, ¿no? Por la parte genética, pero también por lo que vamos aprendiendo. Entonces, según nos hayan criado nuestros padres, según la cultura en la que vivamos, según las creencias de nuestra familia, nos vamos a emocionar de una u otra forma. Correcto. ¿Cuáles son aquellas emociones más frecuentes en nuestra área de trabajo? Bueno, yo voy a mencionar bien las que son más frecuentes en el área de trabajo, pero también las emociones más Claro, frecuentes en general. general, Sí. que son las 6 que llamamos en psicología las emociones básicas y que fueron descubiertas gracias a un investigador y sus compañeros. Siempre menciono sus compañeros Correcto. porque a veces solo se ve como la imagen, o sea, Del la portada principal, del del principal, pero hay principal. mucha gente detrás. Pero para una investigación es todo un equipo. Un equipo grande. Entonces, ese investigador y sus colaboradores, bueno, él se llama Paul Ekman, fueron a distintas culturas y se dieron cuenta que se expresaban todas de la misma manera ante algunas emociones. Es decir, que sonreían todos ante alegría, que lloraban todos ante tristeza, y ahí descubrieron las básicas. Y fueron a culturas indígenas, occidentales, también orientales, y todos nos emocionamos igual ante esas 6 emociones. Por eso creo que son las más comunes. Y son la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa, el miedo y el disgusto. Esas son las 6 básicas y es muy normal que sean también las 6 más comunes en nuestro trabajo. Luego ya hay otras emociones más complejas que también se pueden dar en el trabajo y ahí entrarían todas las demás. Pero ¿cuáles yo creo que podrían ser las comunes? La vergüenza, por ejemplo, los celos, la envidia, creo que podrían estar ahí. Sí. Eso siempre se da. Ahora, existen emociones, y lo hemos escuchado mucho, emociones negativas y emociones positivas. Porque la persona dice, no, hay como que lo clasifica. Hay emociones negativas y emociones positivas. Lo hemos escuchado. Ahora, ¿es correcto? ¿Hay emociones negativas y hay emociones positivas o son todas positivas? Pues realmente esa es como una forma de clasificación, ¿sí? Que la podemos utilizar para la teoría. Sí. Pero en práctica, En el mundo real. en el mundo real, no hay emociones negativas, porque todas las emociones nos sirven para nuestra supervivencia. Si nos emocionamos es porque necesitamos sobrevivir. Esto suena como muy cercano al animal, pero también somos otra especie y realmente necesitamos adaptarnos al mundo. Entonces, las emociones nos van a servir para adaptarnos, todas. Entonces, por ejemplo, la gente cree que es negativa la tristeza, pero la tristeza es la emoción que más nos ayuda a conectar con nosotros. La emoción más reflexiva es la tristeza. Y también cuando justo estamos saliendo de la tristeza, somos súper creativos. Entonces, importantísimo porque imagínense a alguien que sea publicista y necesite esa creatividad, si está triste en el trabajo, le puede funcionar, ¿verdad? Entonces, es importante la tristeza, que es la que solemos ver como más negativa. Otra que vemos súper negativa, y yo siempre digo que no, que es muy positiva en realidad, es la ira. La ira va a tener que ver con cuando nos sentimos agredidos o que alguien sobrepasó unos límites que tenemos. Entonces, si eso lo sentimos es por algo, por nuestra supervivencia. Entonces, si sentimos ira, tendremos que marcar límites. Por ejemplo, algo que pasa todo el tiempo en el trabajo. Nos dejan más trabajo de la cuenta y lo aceptamos. Nos da ira, pero lo aceptamos.
La ira, ¿para qué nos va a ayudar? Para poner el límite. Sí. Ahora, lo que deben aprender las personas es a saber modular la intensidad de las emociones. Si yo con mi ira voy a pegarle a la gente, ¿verdad? O a dar gritos, eso no es lo más asertivo. Entonces quizá tengo que aprender a bajar la intensidad y, por ejemplo, simplemente decir, no voy a aceptar más del trabajo que me dejas porque no está dentro de mi contrato. Y se puede alzar un poco el tono de la voz o menos, pero sin agredir al otro. Cada persona va encontrando su punto. Creo que esas son las dos que la gente ve más negativas. De pronto también estaría el miedo, que la gente ve el miedo como algo negativo, pero realmente el miedo yo creo que es la que más se conecta con la supervivencia y nos alerta. Sí. Nos alerta. Por ejemplo, si vemos a alguien en la calle sospechoso ahora que están robando tanto por aquí, pues nuestro cuerpo empieza bien sea a temblar Y alerta. o tiene mucha adrenalina. Si creemos que podemos escapar, nos carga de adrenalina para salir a correr. Si creemos que no, nos quedamos quieticos para que al menos nos roben, pero no nos pase nada, ¿verdad? Se dice algo, María, se dice, por ejemplo, en el enojo, que cuando uno está enojado es mejor no dar una respuesta. Hay mucha gente que dice eso y lo digo porque tú has mencionado sobre la ira y el manejo y el límite, que la ira nos va a ayudar un poco a poner límites ante situaciones, por ejemplo, laborales. Pero entonces es correcto hacerlo cuando nos sentimos airados o enojados ante las personas que no ha provocado esa emoción, enfrentarlo. Eso va a depender de la persona. Entonces, la ira yo creo que es una de las emociones que más energía nos llega de Sí, porque repente, la ¿no? Como que gente, no sabemos qué porque yo te hacer. voy a decir, yo te lo estoy diciendo muy bonito, pero cuando lo vamos al mundo real, cuando las personas están enojadas, siempre le ponen una coronita, en el sentido que se lo dice según va acorde con su personalidad. En el sentido, si sabe decir, le dice como le decimos aquí, una mala palabra, le dice, no, o le sube la voz, y eso de una manera u otra causa en la otra persona una reacción. Porque especialmente en las emociones hemos escuchado mucho, no, porque una acción, aplicamos la física, una acción causa una reacción. Entonces, es correcto nosotros enfrentar ante un enojo por una situación que sentimos, que nos están maltratando, que están dañando o están invadiendo nuestro espacio laboral sin beneficio, porque yo le diría, bueno, si te van a decir tienes que trabajar más, pero te voy a pagar mucho más de lo que tú ganas, ahí tú dices, bueno, te iraste en el momento cuando te dice que te debe trabajar más, pero te dio felicidad si tú tienes que pagar deuda o pagar, vamos a decir, tus responsabilidades, tú dices, hay más dinero, y ahí va a haber un equilibrio de las Compensa. emociones según las respuestas que están dando las personas, tus superiores. Exacto. Lo que va a depender es de cómo la persona se maneje. Entonces, si ustedes son personas que logran hablar aún teniendo la ira sin herir al otro, pues yo los invito a que hablen, ¿sí? Si no, los invito a que callen por un momento, pero que no dejen eso a un lado, porque entonces lo que solemos hacer es como mejor me callo porque voy a dañar al Guardar, otro y me guardar. lo guardo. Y todas las emociones que vamos guardando, 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 luego van a salir de alguna manera. En lo laboral suele ser a través del estrés, pero también puede ocurrir algún tema de depresión, de ansiedad. Entonces, sí es importante. También importante hablar de las personas que no expresan ninguna emoción, porque a Sí. veces se cree que eso es ser inteligente emocionalmente. Entonces, inhibo todo, me callo todo y ya está. Hay una persona que no te la guarda, en el sentido, no te expresa. Tú estás ante una situación, un conflicto con esa persona, no te la expresa, pero tú te sientes ignorado. Y de una manera, esto te causa, mucha gente le causa ira, en el sentido cuando, bueno, no está ignorando, no me está escuchando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar las emociones? Todo, todas esas emociones las podemos manejar para que no causar daños a los demás. Bueno, En el mismo ámbito laboral también pasa. claro. Pues ahí podemos hacer uso de todos los recursos relacionados con la inteligencia emocional
que se los voy a mencionar cada uno para que lo tengan en cuenta. Entonces, el primero son las habilidades sociales. Una persona que es hábil social no es la más popular, sino es la que más relaciones nutritivas tenga. No importa que sea solo 2 relaciones que tenga fluidas, pero que sean nutritivas. Y las habilidades sociales tienen que ver con personas que se comunican de manera asertiva, con personas creativas, con personas flexibles, que se adaptan, que saben tomar decisiones. Más o menos todo lo que están escuchando actualmente como habilidades blandas, eso tiene que ver con habilidades sociales. Otro punto es la automotivación. Entonces, ¿qué tanto yo me motivo por mi trabajo, por hacer las cosas, por relacionarme? Y la automotivación es cómo nos premiamos a nosotros mismos, cómo me impulso para seguir adelante. Hay personas que necesitan algo externo, por ejemplo, como un premio. Estas personas que dicen, me ascendieron, voy a salir a comer. Eso puede motivar. O también algo interno, como me siento exitoso porque logré mis objetivos. La automotivación, entonces, también tiene que ver. Yo creo que esas son las principales. ¿Por qué es importante, María? ¿Por qué es importante la inteligencia emocional en las empresas? ¿Por qué los gerentes deben de siempre motivar para que en su ámbito laboral reine la inteligencia emocional? Pues ahora estamos, yo creo que transitando a un mundo empresarial más equitativo, con inclusión, que se preocupa por el impacto ambiental, que se preocupa por el impacto social, que se preocupa porque la gente no sufra, porque haya líderes y no jefes. Entonces, por eso es importante. Cuando las personas no son inteligentes a nivel emocional, pasan 2 cosas. O que tienen conductas que resultan agresivas para el otro, o que se quedan como muy aisladas y son demasiado técnicas. Entonces, sí, claro, sirven las habilidades técnicas, no hay que ignorarlas, pero si una persona no es inteligente a nivel emocional, no sabe cómo ponerlas para usarlas a su favor, no sabe cómo hacerlo bien, porque en las empresas siempre va a haber trabajo en equipo. Una persona que no es inteligente a nivel emocional no sabe cómo trabajar en equipo. Puede ser una persona que, por ejemplo, se robe el trabajo del otro o lo invisibilice. Es decir, yo estoy trabajando contigo y de repente tú tienes una buena idea y de repente yo tengo un cargo superior y digo que esa fue mi idea Sí. y no tuya. Y eso pasa mucho. Pasa mucho. Entonces, también son personas que de pronto no pueden entender el respeto, que es muy importante en las organizaciones. Y el respeto no solo como hablar bien al otro, tolerarlo, sino también decirle qué necesita para crecer. Porque si yo no le digo al otro qué necesita para crecer, o no le doy sugerencias, o no le digo cuáles son sus oportunidades de mejora, estoy respetando su posibilidad de crecimiento. Claro. O sea, hay personas que no son inteligentes a nivel emocional y parece que sí lo son. Por ejemplo, las personas que son muy amables, yo hablo como de amabilidad excesiva. Sí. Son súper amables que nunca se preocupan por sí mismos. Nunca, ¿sí? O que son tan amables que parece que no tuvieran ningún error. Pero entonces se sobrecargan de trabajo, no tienen posibilidades. Y es muy importante ese punto que menciona, porque hay personas que son tan amables que, como tú dices, se descuidan de sí mismos. Entonces, cuando tú también te descuidas de ti mismo, está dañando, te daña muchas veces. Porque como dice, hay personas que abusan de esa amabilidad. Entonces, como abusan de esa amabilidad, tú te vas a dar de más hasta el momento de que te olvides de ti mismo. Y si te olvidas de ti mismo y te dañas de ti mismo, entonces tú no tienes ninguna inteligencia emocional. Porque una parte, entiendo que la inteligencia emocional es ser empático. Exacto. Ponerte en los zapatos del otro, pero el zapato del otro sin dañar tu integridad, sin dañarte a ti mismo. Exacto, esa es otra de las competencias que tiene que ver con inteligencia emocional, la empatía, ponerte en los zapatos del otro. Y es súper importante en las empresas actualmente, al igual que la flexibilidad. Hoy se buscan personas flexibles, la pandemia no lo demostró y hay cambios todo el tiempo a nivel laboral. Y yo creo que es la habilidad que más le cuesta a las personas. Muchos creen que nos adaptamos a la pandemia, pero no, muchos resistieron. Realmente los que se adaptan son los que fluyen
No quiere decir que ser flexible no tenga que ver con sufrimiento. Claro que sí, podemos sufrir en algún momento, pero las personas flexibles se adaptan rápidamente a entornos que cambien. Entonces, lo que sucede actualmente es que la mayoría quiere tener el control de todo. Sí, y también me acuerda, poniendo ese ejemplo, hemos visto también en la empresa que hay empleados que se dan tanto por los compañeros que no te toman día libre. Todo aquel que quiere tomar un día libre, esa persona siempre está ahí. Y muchas veces ni es por beneficio, sino porque quiere servirle al otro o agradarle al otro. Entonces, eso también se convierte en un daño porque la inteligencia emocional es la respuesta que podemos darle en situaciones, pero sin dañar a nadie. Y es importante. Gracias de verdad, María, por venir y por compartir este tema tan importante y tan valioso para la vida de nuestros seres humanos, que muchas veces hay que darle situaciones, hay que darle respuesta a situaciones difíciles y hay que saber cómo darla. Hay algo que me llama mucha la atención y es porque, no sé si has escuchado personas que dicen, no, porque yo no tengo pelo en la lengua, y son muy buenos decirle sin, sin, vamos a decir, sin pintar situaciones o la verdad a otros dentro de la misma empresa, en el mismo entorno laboral. Entonces, ¿qué hay de aquellas personas que sin importar si te está dañando con las verdades, entre comillas, que dice, no regula esa parte de su inteligencia emocional y daña a otros? Bueno, yo creo que esas personas así como que lo van diciendo todo, se les puede llamar sincericidas. A veces creen que son honestos por decirlo todo. Sí, Y realmente a veces no hay que decirlo todo porque le podemos generar sufrimiento a alguien. Ojo, eso no significa que no le podamos decir al otro, mira, cometiste este error, podrías mejorarlo, pero hay que saber cómo decírselo. Normalmente las personas van hacia la personalidad y no hacia el error. Entonces es diferente decir, eres un irresponsable, a actuaste con irresponsabilidad en este evento específico. Se siente muy diferente. Entonces, a estas personas que no son tan asertivas, yo les recomiendo precisamente cursos de comunicación asertiva, inteligencia emocional, incluso de motivación, de habilidades sociales, que es, yo creo que lo que necesitan más hoy en las empresas, es lo que más me están pidiendo actualmente también. y qué bueno que menciona esto, porque uno de los daños que causa no tener un buen manejo de la inteligencia emocional es la comunicación. Porque cuando no manejamos lo que es nuestra ira, el enojo, vamos a decir las cosas sin pensar si estamos ofendiendo al otro. Y eso va a dañar las relaciones. Yo digo que las relaciones eh, se construye día a día con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, sacrificio, porque cuando tú construyes una amistad te cuesta llamada, te cuesta tu tiempo, te cuesta, y destruirla de la noche a la mañana, porque nunca va a ser igual si tú me ofendes y yo no te perdono, nunca va a ser igual si tú eh, tienes respuesta siempre agresiva hacia mí y yo siempre hay que ver cómo yo voy a reaccionar sobre eso. Las relaciones no van a seguir igual muchas veces. Entonces, destruir relaciones por un mal manejo de nuestra inteligencia emocional o de nuestras emociones, yo creo que en estos tiempos es un poco difícil. Yo creo que hay que trabajarse y buscar la ayuda. Ahora, recomendaciones para nuestros psicoyentes, que ya llegamos al final de nuestros episodios. Queremos seguir para que no te vaya, pero el tiempo es oro, como decimos aquí. Bueno, recomendaciones. Si de repente las personas que están escuchando son una empresa, entonces yo les recomiendo que busquen talleres para que se los puedan dar a sus empleados o también capacitaciones. O sea, hay talleres para que las personas se psicoeduquen, aprendan de esto, pero también hay capacitaciones que son un poco más conectadas con cada persona para revisar cómo se está comportando el equipo, cómo interactúan y hacerlo mucho más personalizado. Si es una persona, les recomiendo, se puede formar a través de cursos,
leyendo o también autoconociéndose. Yo creo que lo primero que tienen que revisar las personas siempre es cómo se está relacionando consigo misma, porque si es una persona que se siente siempre culpable o siempre cree que no va a lograr las cosas o no se considera valiosa, pues algo está pasando. Entonces, primero trabajar en uno para luego poder dar al otro. Gracias, gracias. Recordarle a nuestros psicoyentes que estamos hablando del tema de la inteligencia emocional en las organizaciones con nuestra invitada muy especial, 2 años, y tenemos el privilegio de hacerlo presencial el día de hoy. María Castro, aquí con nosotros, y recordarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales, Psicovoces RD en YouTube, darle a la campanita, compartir este contenido. Deben ser parte de nosotros y ser parte de la voz a favor de la salud mental en nuestro país, que tanto se necesita en estos últimos tiempos, que lo hemos visto día a día, vemos las situaciones nosotros mismos, quizá pensamos, tenemos personas que necesitan psicoeducarse. Así que compartan esta información que a alguien le va a servir. María, ¿dónde te encontramos si nuestros psico-oyentes quieren saber un poquito más de ti? En Instagram estoy como @plenamenteconciencia. También en LinkedIn, por ahí me pueden contactar. Siempre estoy abierta a contestar. Así es que gracias, gracias de verdad. Gracias a todos nuestros psico-oyentes que día a día están con nosotros por hacernos cada día más fuerte, cada día hacer tu afterwork psicológico. Y recordarles que ya cumplimos nuestros 5 años de dedicación, 5 años trabajando a favor de la psicología, en talleres, en formación, y aquí psicoeducando a través de las redes sociales. Hemos creído en esta plataforma, hemos creído que educar a nuestra gente es importante y es parte del cambio que se puede dar en el futuro. Y entendemos que la educación es genial, y si la ligamos con la psicoeducación, trabajar con nuestra gente y entender que la salud mental es un tema de todo, que el país, el Estado, donde quiera que nos puedan ver, que invertir más en la salud mental es necesario para evitar situaciones que hoy en día tenemos años trabajando y no hemos podido encontrar solución a esos problemas. Por eso nosotros estamos aquí, es todo un equipo rodeado de mujeres y trabajadoras que están comprometidas con el proyecto, y aquellos invitados que nunca nos dicen, casi nunca nos dicen que no, siempre están con nosotros, nos apoyan desinteresadamente, siempre nos apoyan, y no solamente por venir aquí, sino también que nos apoyan a través de sus redes sociales, con sus gente, aquellos profesores que también motivan a los estudiantes a seguir esta plataforma. De verdad, muy agradecido y entendiendo de que el compromiso sigue. Ahora son 5, pero vamos por más. Gracias a todos, recuerden seguirnos, y estuvo con ustedes Jonathan Lorenzo y con nuestra invitada desde Colombia, muy especial, esta psicóloga que ha llenado esta cabina con conocimiento para todos. Así que bye, cuídense y vamos a trabajar la inteligencia emocional, que es necesario para todos. Ya. Muchas gracias.